Bien, jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver reforzamiento número 4, ¿no? Que veremos básicamente, ¿no? Siguientes temas, ¿no? Vamos a ver cuadrilátero inscrito, inscriptible, puntos notables 1, puntos notables 2 y puntos notables 3. Bien, ya comenzaríamos en este caso a indicar, ¿no? En un resumen teórico, lo que es el cuadrilátero inscrito y inscriptible. Bien, en esta plantilla vamos a indicar lo que es el resumen teórico del cuadrilátero inscrito y inscriptible. Primero veamos lo que es el cuadrilátero inscrito, ¿no? Un cuadrilátero se dice que está inscrito cuando el cuadrilátero, los vértices pertenecen, en este caso, ¿no?, a una circunferencia. Entonces, este cuadrilátero de azul estaría, pues, inscrito en una circunferencia. ¿Y qué teoremas aprovechamos cuando tenemos un cuadrilátero inscrito en una circunferencia? Son básicamente 3 teoremas, ¿ya? Primer teorema, ¿cuál es? La suma de los ángulos opuestos es igual a 180 grados. O sea que teta más alfa es igual a 180 grados, ¿no? No te olvides por aquí, por favor, el primer teorema es que la suma de los ángulos que se oponen es igual a 180 grados. También, por ejemplo, ¿no?, este ángulo podemos indicar más o menos sería por aquí, ¿no? Es 100 grados, con el que se opone suman también 180. Como aquí hay 100 grados, esta medida pues sería 80 grados, ¿no? ¿Por qué? Para que la suma sea 180, ¿ya? Es el primer teorema. A ver, el segundo teorema es que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, las diagonales, estas dos diagonales forman con estos dos lados opuestos ángulos iguales. Llámale aquí que sea teta, llámale alfa. Se cumple que teta es igual a alfa. O también por aquí manejamos choque rebote, ¿no? Choque rebote, o también estos son ángulos inscritos, ¿no? En la cual pues se sabe que si esto vale pues alfa, el arco que le corresponde sería 2 alfa y la mitad alfa, ¿no? Entonces por aquí alfa es igual a teta, ¿no? Aplicando en este caso el ángulo inscrito. O también algo práctico podemos indicar por aquí el choque rebote, ¿no? Este alfa choca a este lado, rebota, él también es alfa. Entonces alfa es igual a teta. Segundo teorema. El último teorema es que también en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia se cumple que la medida del ángulo interno, que es teta, es igual al opuesto pero externo. Al opuesto pero externo. Entonces, esta medida que vale interno teta es igual al opuesto externo. Teta es igual a beta. ¿Bien? La medida del ángulo interno es igual al opuesto externo. ¿Ya? Bien, en este de cuadrilátero inscrito, en algunos problemas te dan estos casos, ¿no? Por ejemplo, te dan una circunferencia, más o menos ahí, y ahí aparece 3 cuadras consecutivos. Entonces, en ese caso, de repente para que tenga una medida, ¿no?, que sea, no sé, 80 grados. Entonces, con esas condiciones se sugiere o se recomienda, ¿no? Se recomienda ¿cuál? Trazar la cuarta cuerda. ¿Por qué? Al trazar esta cuerda, la cuarta cuerda, usted estaría formando, ¿qué cosa? Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Y aplicamos aquí las 3 propiedades, ¿no? Una, por ejemplo, ¿cuál es? Tenemos un ángulo interno, el opuesto suma 180, como ahí tenemos 80, ahí es 100 grados, ¿no? Y si aquí prolongamos, este sería el externo, que también es 80 grados, ¿no? Ahí está, interno, opuesto, externo. ¿De acuerdo? Es una recomendación. Siempre que tengamos en este caso no tres cuerdas consecutivas, se sugiere trazar la cuarta cuerda porque ahí todo caso ya se formaría un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Ahí que aplicamos las 3 propiedades, ¿no?, que se cumplen en ese cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Bien, eso sería lo que es el cuadrilátero inscrito.
Pasamos aquí lo que es el cuadrilátero inscriptible. Un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero se dice que es, o es inscriptible, cuando ese cuadrilátero, los vértices, podemos ubicar en una circunferencia. El vértice A, B, C y D, si se pudiera o si se puede ubicar una circunferencia, entonces a ese cuadrilátero se llama cuadrilátero inscriptible. Pero no siempre por 4 puntos no colineales pues pasa una circunferencia. Por 3 puntos siempre pasa una circunferencia, pero 4 no siempre. Entonces, en todo caso, ¿cuál sería la condición, ¿no? Para que, digamos, un cuadrilátero, por los 4 vértices se podía trazar una circunferencia? Entonces, para que ese cuadrilátero sea inscriptible, ese cuadrilátero debe cumplir uno de los teoremas del cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Cualquiera de los 3. Por ejemplo, en este cuadrilátero, la suma de los ángulos que se oponen es igual a 180. Está cumpliendo el primer teorema, ¿no? Entonces, si un cuadrilátero, la suma de los ángulos opuestos es igual a 180, este cuadrilátero ya es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? Entonces ya estaría pasando una circunferencia por los 4 vértices. Ahí está, ¿no? Esta es la circunferencia que estaría pasando por los 4 vértices. ¿Ya? Este es un cuadrilátero inscriptible. O también si un cuadrilátero, si las diagonales forman con estos dos lados opuestos, ángulos iguales, acá hay choque rebote, ¿no? Hay choque rebote. Entonces, ese cuadrilátero también es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Inscriptible. Entonces ya estaría pasando pues una circunferencia, ¿no? Por los 4 vértices. ¿Está bien? O, en último caso, si un cuadrilátero usted demuestra que el ángulo interno es igual al opuesto externo, es igual a beta, entonces también este cuadrilátero que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Cuadrilátero inscriptible. Entonces ya sabemos que, porque estos vértices, ¿no? Ya estaría pasando una circunferencia, ¿ya? Ahí está. Entonces son, ¿no? Digamos, 3 casos, ¿no? 3 casos para que usted reconozca que un cuadrilátero es inscriptible, ¿ya? Pero de los inscriptibles más comunes que vamos a ver en los problemas que se presentan en los problemas, ¿no? Y en este caso son, ¿no? Son las siguientes, ¿no? A ver, cuando usted ve, por ejemplo, este cuadrilátero, ¿no? Este cuadrilátero con estas características, ¿no? Por ejemplo, aquí es 90, también 90. Por ser 90, 90, ¿no? Estos dos ángulos que se oponen suman 180. Ah, como suman 180, este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. O sea que ya podemos trazar una circunferencia que pasaría por los 4 vértices, ¿no? Y justamente como aquí es 90, esta línea va a ser ¿quién? El diámetro de esa circunferencia. ¿Ah? Este ya es inscriptible. O también de repente hacemos el diagonal, ahí que aplicamos el choque rebote, ¿no? Choque rebote, digamos que diga, este ángulo mide, no sé, 40 grados, choca, rebota, a él también es 40 grados. ¿Está bien? Y también este tipo de, mira, el cuadrilátero, este cuadrilátero de aquí, que, que tiene estas características, ¿no? Más o menos por aquí, ¿no? Ahí está, 90, 90. Y por 90 hay choque, mira, hay choque rebote, ¿no? ¿Está bien? Hay choque rebote. 90 choca a este lado, rebota también 90. Cumple choque rebote, ángulos iguales. También es un cuadrilátero inscriptible. Estos tipos de cuadriláteros, ¿no? Son los cuadriláteros, ¿no? Más comunes que se presentan en tema, en este caso, en tema de cuadriláteros inscriptibles. ¿Ya? Estos los dos. Esto que está aquí son los cuadriláteros más, ¿no? comunes que se presentan en los problemas, claro, descriptibles, ¿ya? Este tipo de estos cuadriláteros. Bien, retomamos por aquí a nuestra, ¿no? parte teórica. Ahora vamos a indicar también, ¿no? algunos teoremas, por ejemplo, el teorema de Víctor Poncelet, ¿no?
sería para un triángulo rectángulo, ¿no? El teorema de Víctor Poncelet. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los catetos, suma de catetos A más B, es igual a ¿quién? La hipotenusa más 2 veces el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Que este R para ese triángulo se le llama inradio. 2 veces el inradio. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿cómo calculamos el inradio de ese triángulo rectángulo? Por el teorema de Víctor Poncelet. Para eso es que se requiere los 3 lados. De repente el problema te dan 2 lados, conocemos 2 lados. Entonces, el tercer lado también le darías por un teorema de Pitágoras. Luego calculas el R, si este es un triángulo rectángulo, ¿no? Por el teorema de Víctor Poncelet. ¿Está bien? Y el siguiente teorema es el teorema de Henry-Pitot. Teorema válido para todo cuadrilátero circunscrita a una circunferencia. O también, ¿no? Cuando en ese cuadrilátero aparece una circunferencia inscrita, ¿no? Que es tangente a los 4 lados. Ahí que se cumple, la suma de los lados opuestos son iguales. Este lado vale A, el que se pone B, A más B, es igual también a la suma de otros 2 lados opuestos, que es M más N. El teorema de ¿quién? De Henry-Pitot, ¿ya? Y una observación adicional, ¿no? También teorema, es cuando tenemos circunferencias secantes, son circunferencias secantes, ¿no? Y trazamos por este punto de intersección, también dos secantes, las cuales pues, ¿no? Cortarían a cada circunferencia en estos puntos, ¿no? Y estas rectas que contienen a estas cuerdas, ¿no? Son paralelas, ¿ya? Estas, ¿no? Estas rectas son paralelas, ¿está bien? Bien, entonces aquí colocamos, ¿no? ¿no? Esa propiedad, ¿no? Esa propiedad, la cual, ¿no? La cual, pues, ¿no? La cual, estas rectas, que sería en este caso, ¿no? La recta L1 y la recta L2 son paralelas, ¿ah? Ahí están. Entonces, en esta plantilla básicamente, ¿no? Se ha indicado lo que un resumen teórico de lo que es el cuadrilátero inscrito, inscriptible, también algunos teoremas que se cumplen ahí, que es el teorema de Víctor Poncelet, el teorema de Henry-Pitot, que también, ¿no? Fueron preguntas de examen de admisión 1. Bien, ahora pasamos a la siguiente plantilla. Veremos por aquí, ¿no? Lo que son los puntos notables 1, ¿no? Que es el baricentro, incentro y el excentro. Bien, comenzamos por aquí con el baricentro. El baricentro es, en este caso, se relaciona con la línea notable que es mediana, ¿no? En todo triángulo se cumple que las 3 medianas son concurrentes. Esta es la primera mediana, segunda mediana, se cumple que él también es la tercera mediana, o sea que se muestra que X es igual a Y. Esta es la tercera mediana. Entonces, en un triángulo, las medianas son concurrentes. Y la concurrencia a las medianas, para el triángulo se le llama baricentro, ¿ya? Baricentro. ¿Está bien? Baricentro. Entonces, para un triángulo, ¿qué es baricentro? Es la concurrencia a la mediana. Además, el baricentro siempre es un punto interno para el triángulo, o sea que se ubica en la región interna. ¿Está bien? Y además, para que usted ubique, ¿no? El baricentro, solamente se le quieren trazar para un triángulo 2 medianas, ¿no? Primera mediana, esta es la segunda mediana, y este punto ya sería el baricentro. ¿Por qué? Porque por ese punto ya estaría pasando la tercera mediana, ¿no? Claro, pasa por ese punto, ¿ya? Entonces solamente se requieren 2 medianas para que usted ubique, ¿no? El baricentro para un triángulo, ¿está bien? 2 medianas. Solamente 2 medianas, ¿ah? Bien. Ahora, su teorema, ¿no? En todo triángulo, el baricentro divide a una mediana en la razón de 2 a 1. ¿Quién? A la mediana que parte el vértice, ¿no?
Este punto que es baricentro divide a la mediana de 2 a 1 que parte el vértice. O sea que la distancia de baricentro a un vértice es doble que la distancia de ¿quién? Del baricentro al pie de la mediana. Si aquí es B, 2B. ¿Ya? Ese es el teorema en este caso del baricentro. Entonces, por aquí ahora vamos a indicar, ¿no? Cuando tenemos un triángulo, ahí te trazamos por aquí la primera mediana, segunda mediana, ya sabes que este punto ya sería el baricentro, pues este baricentro divide a cada mediana en la razón de 2 a 1 y que parte el vértice. Si aquí digamos que es 4, ya es el mitad, ¿no? Si aquí fuera 6, es mitad 3, ¿ya? Divide el baricentro a esta mediana en la razón de 2 a 1, ¿no? 2 a 1, ¿está bien? 2 a 1, pero que parte el vértice. Ahí está, de 2 a 1 que parte el vértice. 4 la mitad, 2. Ese es el teorema del baricentro, ¿ya? Bien, eso sería respecto, ¿no? Con el baricentro. Ahora pasamos lo que es el incentro. El incentro. ¿Qué es el incentro? El incentro es la concurrencia de las líneas que bisecan a los ángulos interiores. Se cumple o se demuestra que en todo triángulo, cuando trazamos para cada ángulo interno su respectiva bisectriz, ellas son concurrentes. Y esa concurrencia de las bisectrices interiores de un triángulo se le llama incentro. ¿Ya? Incentro. Este punto ya para el triángulo ABC es incentro. Además, ese punto incentro siempre se ubica ¿dónde? En la región interna. ¿Ya? En la región interna. Entonces, eh, cuando usted, claro, igual también que, ¿no? Igual también que el baricentro, para que usted ubica también incentro, se requieren solamente ¿cuántas? 2 bisectrices, solamente 2. ¿Está bien? Bueno, algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente hay un problema y ya te dan datos que este es, mira, por ejemplo, incentro. Este ya es incentro, ¿no? Para triángulo ABC ya te dice que este es incentro. Y como es incentro, cuando usted traza, por ejemplo, de incentro a este vértice, cualquier vértice, esa línea ya sería para este ángulo y cosa, ya es una bisectriz. ¿Ya? Igual también cuando trazamos de incentro, por ejemplo, al vértice B, digo a C, también esta línea ya es una bisectriz interna. ¿Ya? Entonces, si es teta, ahí también es teta. ¿Ya? Claro, si te dice, por ejemplo, que es incentro, ¿no? Entonces, cuando trazas el incentro, este punto I, a cualquier vértice, esa línea ya biseca al, digamos, a ese ángulo interno de triángulo. ¿Ya? Bien, ahora, teorema. ¿Qué teorema aprovechamos cuando tenemos el incentro? Si este punto es el incentro, ya sabes que esta es una bisectriz, también él, entonces por teorema este ángulo X se calcula función de omega. ¿Cómo es? 90 más la mitad de omega. 90 más la mitad omega, ¿no? ¿Ya? Digamos que omega vale 40, entonces 40 omega, ahí lo reemplaza, 40 entre 2 sería 20, 90, 20, 110. Tenemos este ángulo, se conoce él. Se cumple para, claro, igual también, por ejemplo, a ver, aquí aprovechando, vamos a indicarle esta medida, por ejemplo, aquí que sea, pues, ¿no? 80 grados. Entonces ya también se conoce este ángulo. Este ángulo, ¿cómo dirías? Igual, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, que es Z. Z es igual, ¿no? En este caso sería 90 más ¿quién? Más 80 entre 2. 80 entre 2, 40 más 90. Ahí se conoce Z, que sería 130. ¿Está bien? Z sería 130. Ese propiedad lo que aprovechamos cuando de repente cuando tenemos un ángulo y hay un interno y un centro y se conoce este ángulo, que sería 90 más la mitad de este ángulo. ¿Ya? Ese es, digamos, que se aprovecha cuando se tiene el incentro. Y ahora veamos lo que es el excentro. El excentro, ¿qué es el excentro? El excentro es la concurrencia de una bisectriz interior y dos exteriores trazadas de otros dos vértices. Esta es bisectriz interior, este es el exterior. Y cuando usted traza, por ejemplo, de este vértice B, esta línea ya es
una bisectriz exterior. Si llamas esto omega, ahí también es omega. Entonces ese punto E para el triángulo ABC se le llama excentro. El excentro es la concurrencia de una bisectriz interior y dos exteriores. Dos exteriores, ¿está bien? Dos exteriores. ¿Tá? Entonces, a ese punto se llama excentro. El excentro para un triángulo siempre es un punto externo. Se ubica relativa siempre a un lado. Por ejemplo, este es excentro relativo a qué lado? Relativo al lado ABC. Y todo triángulo tiene tres excentros relativos a cada lado. En cambio, un triángulo solamente tiene un centro y un solo baricentro. Pero un triángulo tiene tres excentros relativos a cada lado. ¿Está bien? Bien. Y ahora también lo que aprovechamos con excentro, ¿cuál es? Es esta propiedad aquí, ¿no? Como esta es una bisectriz interior-exterior, este ángulo por el teorema de triángulos, la mitad de él, ¿no? La mitad. X la mitad teta. Si conocemos este ángulo, de repente podemos tener 90 a la mitad 45 grados. Si es 80, mitad 40. Y también lo que aprovechamos otro sería la siguiente, ¿no? Ya, este es excentro. Ya sabes que este es bisectriz exterior, también exterior, ¿no? Porque es excentro. Este ángulo también se calcula función de ¿quién? De omega. ¿Cómo era? X igual 90 menos omega entre 2. ¿Está bien? 90 menos omega entre 2. ¿No? Ahí está. Este caso también que se aprovecha cuando, ¿no? Está propia cuando hay el excentro. ¿Está bien? Esto, como llamamos, 90 menos la mitad de omega. Bien. Ahora, cuando tenemos por aquí un triángulo, ¿no? En el cual este es el incentro, el excentro relativo al lado ABC, entonces estos puntos, que es el vértice A, el incentro y el excentro, son puntos colineales. O sea, cuando usted traza el excentro al incentro, esa línea, cuando lo prolongas, llegaría al vértice A. ¿Ya? Ellos son colineales. Además, cuando usted traza el incentro al vértice C, también el excentro, este ángulo es 90. Igual, también, cuando usted traza ¿no? En este caso, ¿no? del incentro al vértice B y también del excentro al vértice B también, igual también este ángulo sería 90. Y como aquí es 90, también sabe que 90, este cuadrilátero, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Es un cuadrilátero inscriptible, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Por ser 90, la suma de los que oponen es 180, entonces es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Ahí se formaría cuadrilátero inscriptible. Bien, bien jóvenes, este básicamente se ha visto un resumen, ¿no? Lo que es baricentro, incentro, excentro, que corresponde a ser punto notables 1. Ahora sí pasaríamos siguiente plantilla, que son básicamente, ¿no? Punto notable 2 y también ya el punto notable 3. Bien, entonces indicamos por aquí lo que son, comenzamos, ¿no? Eh, punto notables, ¿no? Punto notables 2, ¿no? ¿Está bien? Punto notable 2. Veremos aquí en esta parte lo que es el ortocentro y el circuncentro. Ortocentro, circuncentro. Y la última parte veremos, ¿no? Algunos teoremas relacionados ya con el ortocentro y el circuncentro. Bien, el ortocentro, ¿qué cosa es? El ortocentro relaciona con la línea notable que es altura. En todo triángulo se cumple, se muestra que las alturas son concurrentes. Primera altura AP, altura SC, y la altura BR, ¿no? Ellos siempre son concurrentes. Y esa concurrencia de alturas para el triángulo se le llama ortocentro. Entonces, ¿qué es ortocentro? Es la concurrencia de las alturas, ¿ya? A ese punto se llama ortocentro, ¿ya? Ahí está H.
Aquí, por ejemplo, por 90, ¿no? Se observa, usted por aquí observa, que este cuadrilátero, por ejemplo, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Mira, 90-90, la que se opone en suma 180, inscriptible, ¿no? Inscriptible. Y también este cuadrilátero que estoy sufriendo en esta parte, también mira, por 90-90, también igual, ¿no? Suman 180, inscriptible. Y también mira, este cuadrilátero de aquí también es un cuadrilátero inscriptible. Pues aquí, no, aquí en todo caso, aquí aparecen cuadriláteros inscriptibles, ¿ya? Y aparte también ello, aquí podemos de repente aprovechar en este caso esta propiedad que usted ya lo conoce, que le llaman corbata, ¿no? Algo práctico, corbata, ¿no? Como este ángulo que está aquí, 90, 1090, entonces si usted, por ejemplo, esta medida lo va a llamarle que sea un alfa, ahí también sería alfa, ¿no? Igual también llaman esto que sea teta, ahí también este ángulo sería teta también, en este caso, en esta parte, lo que es la corbatita, ¿ya? Esta propiedad es lo que podemos aprovechar cuando tenemos, ¿quién? El ortocentro. Ahora, si el triángulo es acutángulo, el ortocentro se ubica en la región interna. ¿Qué pasaría si el triángulo fuera obtusángulo? Obtuso, por ejemplo, en este caso, el vértice B. Y para que usted ubique el ortocentro, ¿qué se le quiere? Trazar las alturas, ¿no? En este caso solamente dos alturas, ¿ya? A ver, pasamos la altura de vértice A, caería en externa. Pasamos la altura de vértice B, caería en interna. Pasamos, por ejemplo, a C, caería externa. Ellos tienen que intersecarse, la cual no se cortan. Entonces, ¿qué hacemos? Lo prolongamos a esa altura, ¿no? Ahí está, lo prolongamos, se corta en un punto, y este punto sería el ortocentro. Entonces, para el triángulo obtusángulo, ¿dónde se ubica el ortocentro? Se ubica en la región externa. Ahí está, ¿no? En la región externa. Acotángulo en la región interna. ¿Ya? Ese triángulo, para este triángulo obtusángulo, obtuso en B, H sería su ortocentro. ¿Está bien? H es ortocentro. Y ahora veamos, a ver, ¿dónde se ubicaría, por ejemplo, para el triángulo rectángulo es ortocentro? El triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, recuerda que un ángulo mide 90, ubicamos ortocentro. Vamos a llamarle que sea triángulo rectángulo ABC. Bueno, trazamos la altura de vértice B, coincide con este cateto. De A también coincide con este cateto. Entonces, este punto es el ortocentro, donde mide 90, ¿no? Ahí está. Entonces, para el triángulo rectángulo, ¿dónde se ubica el ortocentro? Y un vértice que mide 90, ¿ya? Entonces, a este punto B sería el ortocentro para ese triángulo rectángulo, ¿no? Recto en B. ¿Quién? El vértice B. La que mide 90 es el ortocentro para un triángulo rectángulo. No te olvides, estudiante, por favor. Para un triángulo rectángulo, ¿dónde se ubica su ortocentro? Es el vértice que mide 90. Este sería su ortocentro, este punto, ¿ya? Que es un vértice que mide 90. Bien, y ahora por aquí regresamos, ¿no? Y explicamos lo que es ya el circuncentro. ¿El circuncentro? El circuncentro es la concurrencia de las mediatrices de los lados del triángulo. Pasamos para cada lado su mediatriz. AC, mediatriz, también para quién, para BC y también para AC. Ellas siempre son concurrentes. Esa concurrencia de las mediatrices, que vamos a llamar en este caso que sea O, se llama circuncentro. ¿Bien? O circuncentro. ¿Ah? Y aplicando solamente el teorema de la mediatriz, ¿no? Sabemos que O, ¿no? AO a quién es igual, AO es igual a OC, ¿no? Llamas esto R, también sería R, y también es igual a BO. Nos damos cuenta que también circuncentro que hace equidista a los vértices, ¿no? Y la distancia del circuncentro, por ejemplo, al vértice A se llamaría circunradio. ¿Y los circunradios cómo son? Los circunradios son todos iguales. R, R, R. Y como ellos son iguales, ¿no? Entonces, con centro en O, con radio R, podemos trazar una circunferencia, ¿o no? Que pasaría en este caso por los tres vértices, ¿no? Hay la circunferencia para el triángulo, ¿cómo se llama? Circunferencia, circun escrita, donde su centro, ¿quién es? Es circuncentro de triángulo, ¿ya?
No te olvides que la distancia circuncentro, por ejemplo, al vértice B, se llamaría circunradio. Y los circunradios todos son iguales. Ahora, si el triángulo es, aparte, mira, ¿no? Por ejemplo, el circuncentro, ¿no? Trazamos a un lado, a este lado 90, ¿qué sería para este lado? Punto medio. Circuncentro. Trazamos, por ejemplo, ¿no? A este lado perpendicular, también ¿qué es? A este lado, punto medio, ¿no? Cuando tenemos un triángulo, tenemos circuncentro, trazamos el circuncentro a cualquier lado perpendicular, cae en su punto medio de ese lado. Ahí está, cae en su punto medio de ese lado. ¿Ya? Si triángulo es acotángulo, circuncentro se ubica en la región interna. Veamos si es un triángulo obtusángulo. A se ubica, es un triángulo obtusángulo obtus en A, este ángulo vale más que 90, entonces se ubica justamente en la región externa relativa al lado mayor. Este sería su circuncentro. Este punto P que dista al vértice B, A y C, ¿no? Y se llamaría circunradio, que es el radio de esta circunferencia circunscrita triángulo. Ya, no te lo olvides, para triángulo plus ángulo, ¿dónde se ubica el circuncentro? En la región externa relativa al lado mayor. ¿Ya? Al lado mayor. Pero faltaría que indicar, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se ubica el circuncentro para un triángulo rectángulo? Entonces, ahora indicamos, ¿no? La ubicación de, ¿no? Circuncentro para un triángulo rectángulo. A ver, ¿cuál sería el punto que distan en este caso a los vértices? Es justamente el punto medio de la hipotenusa, ¿no? Por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, si es LL, al trazar esta mediana, también eso vale L. ¿Te das cuenta que ese punto, qué hace? Equidista a los tres vértices. Entonces, este punto para triángulo, ¿cómo se llama? Circuncentro. Entonces, para un triángulo rectángulo, ¿dónde se ubica el circuncentro? Se ubica, en todo caso, eso es el punto medio de la hipotenusa. Si es un triángulo rectángulo, ¿dónde se ubica para ese triángulo rectángulo su circuncentro? Se ubica a un lado. ¿Por qué lado? En la hipotenusa. ¿Pero qué punto? Es punto medio. ¿Ya? Ahí está. O podemos llamarle por ahí que otra variable, ¿no? Podemos llamarle que sea un B y un B. Y este punto, ¿no? Sería pues punto medio por la hipotenusa, que para el triángulo, ¿cómo se llama? Circuncentro. ¿Está bien? Circuncentro. Ahí está, este punto es circuncentro. Que es un punto medio de la hipotenusa. Bien, eso sería lo que es, ¿no? Lo que es circuncentro y el ortocentro. Ahora veamos ya teorema relacionado con ambos puntos, ¿no? Con ambos puntos, tanto ortocentro y circuncentro. A ver, este triángulo, este es ortocentro, circuncentro. Cuando usted traza de ortocentro al circuncentro a un mismo vértice, ¿no? Estas líneas van a formar con los lados del triángulo ángulos iguales. Se cumple que beta es igual a alfa. ¿Ya? Beta es igual a alfa. Ese es el primer teorema. Segundo, muchachos. Ortocentro H, circuncentro. La distancia de ortocentro al vértice B, esa distancia es doble que la distancia, ¿quién? Del circuncentro al lado, a este lado que se opone a dicho vértice. Trazaría de O a este lado perpendicular, que vale B, y esto sería A. A es doble que B. Esta distancia es la mitad de él, o si no, esta distancia que une el ortocentro al vértice B es el doble que esta distancia que es el circuncentro a ese lado, que es el lado opuesto a dicho vértice, ¿no? Si un problema de repente han dado o te piden la distancia del ortocentro a un vértice, ya vas a aplicar este teorema. ¿Ya? Vas a aplicar ese teorema. Ese problema lo han colocado para que usted aplique ese teorema. ¿Está bien? Bien. Ahora pasamos a la última parte, por ejemplo, la recta de Euler, ¿no? Para todo triángulo equilátero, ¿no? Se muestra o demostró en este caso Leonard Euler
que el ortocentro, el baricentro, circuncentro son colineales. Colineales, ¿ya? Colineales. Y esa recta que contiene esos puntos se le llama recta de Euler. Contiene al ortocentro, al baricentro, circuncentro. ¿Ya? Y como teorema también se cumple que la distancia del ortocentro al baricentro es el doble que la distancia del baricentro al circuncentro. Ahí está, el doble. ¿Está bien? No se olviden, por favor, el recta de Euler contiene al ortocentro, al baricentro, circuncentro. Y siempre el baricentro está entre ortocentro, circuncentro. Ahora, si este ángulo fuera 60, si fuera 60, se cumple que al trazar recta de Euler, ya sabemos que pasa por ortocentro, baricentro, circuncentro. Este triángulo que se forma es un triángulo equilátero. Este es un equilátero. Y además aquí se cumple la distancia del ortocentro al vértice B. Eso es igual, justamente a la que mide 60, aquí mide 60. BH es igual a ¿quién? Al circunradio, que sería BO. ¿Ya? Se cumple siempre y cuando que este ángulo sea 60. ¿Ya? Que sea 60. Bien, muchachos, eso sería lo que es la parte teórica, ¿no? La parte teórica de los, el resumen teórico de los cuatro temas. Y ahora ya pasaríamos, ¿no? El caso de la aplicación justamente de ese teorema, ¿no? Que es la resolución de los problemas.